Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Hernández Cruz, soy estudiante de la carrera de Ingeniero Petrolero, especialista en perforación y mantenimiento y reparación a pozos. Hoy vengo a hablarles sobre un tema en específico que es el nuevas tecnologías en las operaciones con tubería flexible, el cual consta de 4 subtemas que es tubería flexible con fibra óptica, tubería flexible con cable, fracturamiento con tubería flexible, herramientas y nuevas tecnologías en operaciones con tubería flexible. Esta materia está siendo impartida durante el curso por el ingeniero Juan Carlos González Rocha. Actualmente me encuentro en el noveno semestre cursando por la ingeniería y voy a hablarles sobre este tema en específico. Pasando a la información, empezamos con los avances tecnológicos de la tubería flexible, un poco de introducción para comprender un poco más cómo está el tema. En los últimos años se han registrado avances significativos en lo que respecta a materiales y fabricación de unidades de tubería flexible, por sus siglas en inglés, CT, Coiled Tubing, creo. La disponibilidad de aceros libres de defectos con límites elásticos cada vez más altos y aleaciones resistentes a la corrosión y mejoras introducidas en el fresado de los tubos. ¿A qué se refiere con esto? Que a lo largo del tiempo han ido desarrollando materiales que son más elásticos, que permiten una mayor elongación, más resistentes a las presiones y a las tensiones que se le aplican. La disponibilidad, ya lo leí ya sea, tales como secciones planas más largas, soldaduras en diagonal y diámetro de tubería más grandes, actuaron como factores esenciales en la expansión del uso de la tecnología tubería flexible. Sin embargo, incluso en el desarrollo de operaciones normales, la tubería flexible está sujeta a flexiones cíclicas y esfuerzos que exceden el límite elástico como mínimo 6 veces en cada viaje de entrada y salida del pozo. El trabajo sin precedentes lleva a cabo por Schlumberger y el Dr. Steve Chipton en la Universidad de Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos, en el año de 1989 y 1990. Se centró en una investigación como nivel de detalle nunca antes hecho acerca de las propiedades singulares y las exigencias mecánicas que caracterizan las unidades de tubería flexible. Este trabajo a gran escala y subsiguiente proyecto industrial conjunto sobre fatiga por flexión iniciado en el año de 1994 aportó un mayor conocimiento de las fallas de las tuberías flexibles. El Dr. Tipton observó las respuestas mecánicas sorprendentes a la fatiga del ciclo del trabajo, incluyendo el aumento y elongación y alargamiento permanentes del diámetro bajo presiones cargas axiales consideradas inocuas por la tubería enroscada convencional. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de cargas axiales en tubería. Aquí tenemos la tensión, el efecto de tensión, el efecto de compresión. El tensión es cuando la jalamos y la compresión es cuando subimos peso, cargamos peso. No se puede exagerar la importancia de esta investigación en lo que respecta a la promoción de la utilización generalizada de la tecnología de tubería flexible en los últimos 15 años. El desarrollo continúa en varios frentes orientados en su mayor parte al mejoramiento de la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia de las operaciones con tubería flexible. Es un poco de la instrucción que tenemos sobre cómo ha ido evolucionando. A continuación hablaremos sobre las operaciones y las aplicaciones de la tubería flexible con cable. Esta es una tecnología que se ha ido desarrollando. A continuación voy a explicar o voy a mencionar algunos componentes de la tubería flexible con el cable. Tenemos tenemos un sistema instalado seguro, es opcional. Tenemos el BUP de la unidad de tubería flexible, los preventores. El stripper, creo que es el stripper y todo el conjunto de donde se va a poner el cabezal inyector. Aquí lo tenemos, aquí va el cabezal inyector, es este de aquí. Su respectivo cuello de ganso. Aquí tenemos una unidad de TF, una unidad de registro. Vamos a insertar la tubería flexible, aquí tenemos la SATA tubería flexible. Aquí va la tubería flexible con el cable. Algunas herramientas de soporte y la herramienta de registros. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Aquí está.
Este es un pozo perforado horizontalmente con un ángulo de desviación, creo que es de 45 grados me parece, se ve, con terminación horizontal. Funciones de la tubería flexible. La tubería flexible con cable provee las siguientes funciones. Vamos a mencionarlas y vamos a tratar de comprenderlas un poco. Potencia eléctrica para herramientas de fondo a los sistemas. Información desde la herramienta de fondo. Capacidad de circulación e inyección continua de fluido. Movimiento continuo y controlado arriba y abajo. Rigidez y fortaleza para aplicación de fuerza. Operación en pozo vivo bajo balance. ¿A qué se refiere con potencia eléctrica herramientas de fondo? Eso significa que si tenemos una herramienta de fondo que sea eléctrica, a través de este cable vamos a suministrar la corriente eléctrica para generar una mayor corriente o una mayor fuerza en la herramienta. Vamos a tener, como es un cable eléctrico, vamos a poder estar recibiendo datos de manera en vivo o a tiempo real de información de las herramientas de fondo, etcétera. Registros. Esta es una corrida de herramientas de registros. En pozos desviados y horizontales. Pozos con alta relación de flujo, registros mientras se bombea y levantamiento de pozos no fluyentes o enfriamiento de pozos geotermales. También podemos utilizar la tubería flexible en disparos o con disparos, ya que con el cable eléctrico podemos mandar esa señal o esa corriente para detonar las pistolas y poner a producir el pozo o probar los intervalos de interés. Se puede utilizar en pozos desviados o en pozos de producción para la adquisición de datos y monitoreo de fondo, soporte de perforación con TF, monitoreo y recolección de presión de fondo, BHP y temperatura de fondo DHT mientras se bombean fluidos, aplicaciones avanzadas en pruebas de pozos selectivas. Vamos a hablar sobre los disparos en la tubería flexible con cable. Como una alternativa, el Wehrlein o las unidades de Snoop D, la TF provee varias ventajas. Operaciones eficientes y seguras en el pozo activo, habilidad para circulación continua antes y después de la operación de disparos, levantamiento del pozo con nitrógeno. Esto ya sería más que el levantamiento con nitrógeno, ya sería más como que un sistema de bombeo, este, sistema de bombeo artificial. El cable permite control de la profundidad, correlación de especificaciones conocidas de la formación tubería unidades nubes no puede tener cables internos. Safe. Sistema de desarrollo para la conexión de artefactos explosivos. Soporta perforación. Tenemos un sistema de perforación que viene distribuido de la siguiente forma. Steering, monitoreo y control. El ángulo de la cara de herramienta y la desviación y el azimut. La fuerza. Monitorear el peso sobre la herramienta. WV. Optimiza la reacción de la penetración. Presión y temperatura. Esencial en perforación bajo balance. Datos geológicos. Registros registros de densidad de neutrón compensable. También se puede hacer con el ATF, con el cable, se puede hacer monitoreo de tratamientos. Aquí tenemos los tratamientos que se pueden monitorear. Presión y temperatura de fondo. Permite el control preciso de tratamientos críticos. Herramientas y equipos. Presión diferencial aplicada a empaques. Fuerza y movimiento. Monitoreo de fuerza aplicada. Resultados generados. Para equipo de terminación como las camisas corredizas. Equipo de superficie o el equipo de ATF con el cable. Requerimos equipo en superficie, un contenedor de presión, colector para el carrete de TF con TF con cable instalado, herramientas de fondo y equipo, conector, válvula Shell, detenedor del cable, liberador mecánico. El liberador mecánico es como que un sistema de seguridad, porque en dado caso que estemos introduciendo la herramienta o la sarta de perforar, la sarta de tubería flexible, en dado caso de que la sarta se quede atrapada o no la podemos retirar, se queda atrapada o atrampada, y no la podemos retirar, aquí en el liberador mecánico lo vamos a poder accionar con presión hidráulica o con presión de los fluidos que estamos bombeando, y vamos a poder liberar la tubería de la sarta y ya volver con un pescante para tratar de pescar la herramienta que perdimos en el fondo. Equipos adicionales: sistema de instalación de cable y sistema de instalación de herramienta de pozo.
Vamos a hablar del contenedor de presión pressure bulkhead y colector de carrete. Las funciones básicas del pressure bulkhead: conexión eléctrica para cable en superficie, mantener integridad de presión en el carrete. Función del colector de carrete: conexión eléctrica entre el cable, el carrete rotacional y el equipo de monitoreo en superficie waterline. Cables para aplicación con TF. Se va a seleccionar el cable basado en las siguientes especificaciones. Especificaciones mecánicas, que puede ser la resistencia de tensión, temperatura, compatibilidad de fluido, entre otras. Especificaciones eléctricas: número de conductores, voltaje y capacidad de corriente. Especificaciones en la información: dependiente de la aplicación de la herramienta, opciones principales. Sí, dependiendo de la aplicación de la herramienta. Luego sigue las opciones principales: monocable, coaxial o octacable. Consideraciones de TF con cable: el movimiento del cable en la tubería o la construcción del cable. Bueno, mientras, aquí estamos hablando la construcción del cable. ¿Cuáles son los que acabo de mencionar? Un monocable, el cable coaxial, un heptacable, un cable revestido. ¿A qué se refiere con un monocable? Que solamente vamos a tener un cable, solo va a ir un conductor, solo uno, que consta de las siguientes piezas: coraza exterior, coraza interior, el conductor, como lo he mencionado, que solamente tiene uno, el elemento interior, aislamiento exterior. Vamos a hablar del cable coaxial, vamos a escribirlo. Este solamente es casi como el monocable, nomás que aquí lleva un forro entre el aislamiento exterior y el conductor. Ya sabemos que tenemos una coraza interior y una coraza exterior. Un heptacable. ¿A qué nos referimos con un heptacable? Este heptacable tiene más de un solo conductor, o sea que tiene más de un cable. Vamos a tener más entrada de datos y más salida de... Vamos a tener más flujo de datos de entrada y salida. Conductores, el elemento, la coraza, es lo mismo, no más que más cables. Tenemos más conductores adentro del cable. Este viene siendo un cable un poquito más de un diámetro mayor. Un cable revestido es simplemente a la estructura del cable se le va a adicionar un revestimiento de plástico, ya sea para cuidarlo, de protegerlo de temperaturas altas, de los ruidos, de cosas, de los fluidos corrosivos, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre la instalación del cable. La instalación del cable forma parte del costo de ensamblaje de la TF con cable. Varias técnicas de instalación se han desarrollado, como instalación en pozo, instalación horizontal, instalación durante el armado de tubería, inyección del cable a 2 métodos. Y aquí tenemos el carrete y el cable. Carrete todavía flexible y el cable y el cable. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar sobre el mantenimiento que debemos darle al cable. Para asegurar la efectividad del servicio se deben considerar varios puntos clave: manejo del cable, fluido residual del cable, migración de fluido y conducción del cable. Vamos a detallar un poquito más cada uno. Manejo del cable, ¿a qué se refiere con esto? Aquí requerimos tener en cuenta la diferencia entre el cable y en el carrete y el fuera del carrete. Fluido residual en el carrete: el almacenamiento del carrete del cable con fluido puede generar puntos de corrosión y falla en el cable. ¿A qué se refiere con esto? Que si el fluido es corrosivo, si queda el fluido mucho tiempo en el carrete que lo almacena, podemos crear puntos de corrosión o inclusive una falla en el cable. Migración del fluido: cables conductores abiertos expuestos a presión pueden experimentar migración de fluido entre el conductor y el aislante. Eso significa que podemos tener una invasión de fluidos entre el cable si es que no tenemos un revestimiento plástico en este cable de aquí arriba, como en el cable revestido. Puede que tengamos un flujo de fluidos entre el aislamiento y la coraza. O sea, entre adentro de aquí podemos tener flujo podemos que el fluido nos invada. Condición del cable: se debe revisar en forma regular y confirmar algunas fallas eléctricas que normalmente ocurren cuando se aplica la presión.
Medición de profundidad y correlación. Todas las operaciones convencionales con cable dependen de la exactitud de la medición de la profundidad de correlación para generación de registros confiables. Aplicación de tubería flexible con cable. Se puede aplicar en medición de profundidad basada en unidad de registro y el sistema de adquisición de datos cuando sea requerido. Correlación de datos con registros previos con cable o adquiridos durante la perforación. Correlación a un punto de referencia del pozo referente al la terminación o perfil de la tubería. Ahora vamos a hablar sobre un sistema de armado de la herramienta en pozo deployment. Funciones básicas. Permitir el manejo seguro de herramientas largas, reducción de la exposición del personal a cargas suspendidas. Componentes principales: Quick Latch, ventana lateral para armado, BOP anular, armado de la herramienta de fondo, las barras. Y aquí tenemos el stripper, el riser, los preventores y las válvulas y cuello de ganso. Aquí no lo dice, pero este es el cuello de ganso. Fibra con cable eléctrico, sí. Sigamos hablando, estamos en el tema de cable eléctrico, pero es un cable eléctrico. Algunas herramientas de fondo para la tubería flexible con cable tienen las funciones de conectar con la TF, válvula, estas son las funciones: conector de la TF, conexión mecánica de herramienta de la TF, la válvula Sheck, sistema de control de presión en fondo, permite circulación pero no el retorno, soporte del cable, asegura la parte inferior del cable, liberador mecánico, MCD, conector eléctrico. Operaciones con tubería flexible con el cable eléctrico. Aquí son registros con tubería flexible, como ya lo mencionamos: densidad, rayos gamma, neutro compensado, etcétera. Algunas ventajas: capacidad de bombear fluidos mientras se registra, mayor alcance y eficiencia para registros de pozos desviados, protección del cable en condiciones extremas, capacidad para realizar el registro en forma ascendente o descendente, aplicación en todas las herramientas de registro. Las ventajas de disparos con tubería flexible: optimización de tiempos de terminación con servicios integrados, inducción más disparos más inducción, disparos bajo balance y sobre balance, capacidad de circular antes y después de los disparos, mayor alcance en pozos horizontales o alta desviación de fluidos de alta densidad y pozos con producción de alto gasto. Perforación con tubería flexible. Las ventajas: el orientador eléctrico permite la orientación del ensamblaje de fondo durante la perforación. El MWD y el EWD capacita la transferencia y registro de información en tiempo real. Es lo que les dije, vamos a tener un mayor flujo de datos en tiempo real. Bombeo de fluidos nitrogenados, perforación bajo balance o tipo sobre balance. Aquí vamos a hablar sobre los equipos y las herramientas de tubería flexible de la tubería flexible, ya que sea con cable eléctrico, etcétera. Que sería haciendo el subtema 5.4, herramientas nuevas o herramientas de la tubería flexible. Tenemos los siguientes: el pressure bulkhead, ya lo había mencionado, un colector, cable eléctrico, cabeza de TF con cable eléctrico, sistema de comunicación, carrete desmontable, y aquí los tenemos: la unidad de registros, el colector, TF con cable interno, pressure bulkhead, sistema de despliegue y cabeza de registros con TF. Aquí está la herramienta. Vamos a hablar sobre el pressure bulkhead. ¿Qué es o para qué sirve? Proporciona un sello de cable eléctrico en el carrete TF contra la presión de los fluidos bombeados a través de la TF. Capacita la comunicación eléctrica con la unidad de registro a través de pressure bulkhead. Aquí tenemos un diagrama eléctrico. Dice pressure bulkhead de Schlumberger 2006. Tubería flexible, métodos innovadores de intervención de POSIT. Y tenemos el sitio, la media, etc. Aquí está, aquí tenemos los sensores o los receptores o los emisores de los sensores que tiene la herramienta. Y aquí tenemos las bajantes del cable eléctrico. Como podemos ver, no es un monocable, es un heptacable porque tenemos más de un conductor, 1, 2, 3, 4 que los tenemos. Ahora vamos a hablar sobre el colector. Permite la conexión eléctrica y la comunicación entre el cable eléctrico de la TF y la unidad de registros. Aquí lo tenemos ya así un poco más ya un poquito más gráficamente. Tenemos el cable eléctrico, baja por
baja por las válvulas. Tenemos la tubería flexible, válvula de aislamiento, el nivel cilindro del carrete, el eje del carrete, y aquí tenemos el pressure bulkhead. Aquí va el cable eléctrico, conecta con el colector. Cable eléctrico. Fundamentos o en qué se basa. ¿Cuáles son los fundamentos? Especificaciones mecánicas, ya las mencioné antes, explicaciones eléctricas, número de conductores, voltaje, capacidad de corriente, etc. Hay opciones monocable para operaciones en agujero entubado o heptacable para operaciones en agujero descubierto. Carrete desmontable. Algunas ventajas. Tenemos mayor flexibilidad en el listado de equipos en plataformas marinas, componentes separados, carrete de estructura, optimiza los diámetros y longitudes de tubería en una operación, permite rápido intercambio de tuberías, facilitando una respuesta adecuada a las necesidades del cliente. Aquí lo tenemos gráficamente, aquí está el cable, el carrete desmontable, tenemos la cabina de control, aquí tenemos el cable eléctrico, baja, llega el camión de registros, el camión de lodo, aquí tenemos el receptor de, bueno, este es como el receptor de los datos que los va a codificar y los va a mandar al software a la laptop y otra vez empieza, baja, pasa por la tubería flexible, aquí tenemos los datos y otra vez y así. ¿Qué es un disparo bajo balance? Fundamentos: presión de fondo, presión de yacimiento en el momento de disparar el intervalo de interés, limpieza del ducto de los disparos ocurre en los primeros 10 milisegundos, menor presión diferencial a través de los disparos contribuye a mejorar la producción. ¿A qué se refiere con esto? Que vamos a tener un menor riesgo de sufrir un accidente, de que tengamos un descontrol de presión o tengamos vayamos a tener una patada o se nos venga el pozo, en los peores casos. La operación óptima bajo balance es función de la permeabilidad, porosidad y litología de la perforación. Registros PLT, WFL. Objetivos: determinar las condiciones de flujo en el intervalo productor, reducción de los tiempos en la terminación a través de servicios integrados, estático más inducción más PLT. Capacidad de producir el pulso de diferentes gases mientras se registra. Aquí lo tenemos gráficamente, el flujo del agua, el flujo del gas, todo. No, es una herramienta de registro que digo. Ahora ya terminamos de hablar de las herramientas, pasamos a hablar sobre la tubería flexible con fibra óptica. ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Disculpen, es que he tenido unas fallas con la computadora y tengo que estar revisando si está grabando o no está grabando. Entremos al tema de tubería flexible con fibra óptica. Temperatura de fondo la temperatura de fondo del pozo es obtenida con fibra óptica. Vamos a definir qué es fibra óptica. La fibra óptica es un cable que permite un mayor flujo o una mayor transferencia de datos, ya sea de envío o recibir, a una tasa mucho mayor que con un simple cable eléctrico, a una velocidad mayor. O sea, el tiempo de respuesta es más rápido. ¿Cómo es que la temperatura de fondo es obtenida con fibra óptica? A continuación se los voy a intentar explicar. Envía un pulso de luz a través de un filamento de fibra óptica, que se baja al pozo y se obtiene el perfil de temperatura del pozo. Hoy en día esto constituye tanto la promesa como la realidad de la tecnología de medición de la distribución de la temperatura en campo petrolero. Los usos de estos datos están posicionando la tecnología de fibra óptica a la vanguardia de los métodos de monitoreo y diagnóstico de la producción. Aquí lo tenemos gráficamente, tenemos el láser, aquí está la fibra óptica, pulsos de 10 a 11 segundos de rayo láser, el divisor óptico, luz dispersa entre el entorno, unidad de procesamiento de señales. Proceso ETS o el sistema de láser de ETS emite estallidos de luz a lo largo de la fibra óptica. Aquí lo tenemos, el láser, estallidos, pum 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 pum, la luz dispersa. Esta parte de luz regresa en forma de retrodispersión. La luz dispersa de retorno se separa de los puntos incidentes y se filtra en longitudes de onda discreta. Dado que la velocidad de luz es constante, se puede generar un registro de luz dispersa en retorno como un metro de cada fibra. Por cada metro de fibra que diga. Fibra óptica. Tenemos más de un conductor. Es como que un monocable con un heptacable fusionados, haciendo uno solo, por así decirlo.
En su forma básica, un sistema de se comprende un filamento de fibra óptica, una fuente de luz láser, creo que está aquí en medio, un divisor óptico, una unidad de procesamiento de señales optoeléctricas y una consola de visualización. Que es este de aquí así, consola de visualización, aquí la tenemos. El filamento de fibra óptica se encuentra alojado efectivamente en el tubo de protección o conductor. Un filamento es delgado como un cabello, mide tan solo unos 100 micrones y posee un núcleo central de vidrio sílice de aproximadamente de 5 a 50 micrones de diámetro. El núcleo se encuentra rodeado por una capa externa de sílice que se conoce como recubrimiento. La composición sílica del recubrimiento mejora con el agregado de otros materiales tales como el germanio o el flúor para modificar su índice de refracción y las propiedades de exposición de la luz. Un rayo láser envía pulsos de luz a 10 nanosegundos, un intervalo equivalente a un minuto, a casi un minuto, no, equivalente a casi un metro que diga, por filamento de fibra óptica. A medida que cada pulso entra y viaja a través del filamento, la luz se refleja a lo largo del límite existente entre el núcleo de la fibra y su revestimiento mediante un fenómeno conocido como reflexión interna total. El núcleo posee un índice de refracción más elevado que el revestimiento mejorado y la luz se desvía de la línea central del núcleo. Finalmente choca con el límite existente entre el núcleo y el revestimiento formando un ángulo que guía el haz de luz nuevamente hacia el centro. No obstante, una fracción de esa luz se dispersa a medida que el pulso viaja por la fibra. ¿A qué se refiere con esto? Que esta luz no llega o no es recibida por el filamento del núcleo. Se pierde, se podría decir que se pierde. La luz puede dispersarse mediante fluctuaciones de la densidad o por variaciones constitucionales mínimas del vidrio a través de un proceso conocido como dispersión Rayleigh o mediante vibraciones acústicas que modifican el índice de reflexión de la fibra óptica, lo que se conoce como dispersión de Browning. Aquí lo tenemos. Un esquema conforme temperatura y profundidad. ¿Qué se dice? Aquí tenemos la profundidad, aquí tenemos la temperatura, ese es el intervalo de yacimiento, aquí estamos produciendo, probablemente podría decir que tengamos idea de hidrocarburos. Tenemos el gradiente exotérmico. Conforme ya sabemos esto básico, conforme tengamos más profundidad, la temperatura va a ir aumentando. Aquí tenemos el intervalo de yacimiento, el enfriamiento de Joule-Thomson y la temperatura de flujo. El perfil de temperatura resultante es una función de la relación de flujo y fluido y de las propiedades térmicas del pozo y formación. Este proceso continúa a medida que el gas fluye hacia su superficie hasta que la curva de la temperatura solamente se vuelve paralela al gradiente isotérmico. Ventajas de la fibra óptica: no necesidad de un equipo electrónico en fondo, reduce el costo de VHA, instalación menos intrusiva con cable, mantenimiento simplificado y seguridad en locación. Implementación física: portador de fibras ópticas, pressure bulkhead, terminación de fondo y junta rotativa. Aquí lo tenemos. Tenemos la tubería flexible, el portador de fibras y aquí tenemos la fibra óptica. No es más que eso. Aquí tenemos unas mediciones con fibra óptica, temperatura con profundidad, perfil de temperatura distribuida, presión, temperatura, tensión, peso sobre la arena. Lo mismo, mayor profundidad, mayor la temperatura, superficie térmica. Desarrollo implementado hasta el momento. Tenemos paquete de instalación, técnica de instalación, misiones iniciales PTDE, presión puntual y temperatura puntual. Aplicaciones corrientes, PTD convencional, análisis de simulaciones, optimización de simulaciones, inducciones optimizadas. Tenemos, aquí hay una lista donde se ocupa la teoría flexible con fibra óptica. Tenemos Canadá y Estados Unidos, solamente allá. Este mapa está hecho por pruebas de campo de Schlumberger en el 2004. Tal vez ahorita ya sean más países que utilicen la fibra óptica. Probablemente, puede ser. Aquí tenemos las ventajas ya de cada uno ya. Pues puede decir que en una tabla de comparación de las ventajas en toma de registros y en disparos de pozos, ya sea TF con cable, tubería flexible con cable, tubería flexible con cable eléctrico o tubería flexible con fibra óptica. En toma de registros, TF con cable se usa en pozos desviados y horizontales, pozos con alta tasa de flujo, registros mientras se bombea, levantamiento de pozos no fluyentes y enfriamiento de pozos termales. La TF con cable eléctrico.
Capacidad de bombear fluidos mientras se registra, mayor alcance y eficiencia, para registros de pozos desviados, protección del cable en condiciones extremas, capacidad de realizar registros en forma ascendente o descendente, aplicación en todas las herramientas de registro. Teoría flexible con fibra óptica. No hay necesidad de equipo electrónico en fondo. Reduce costos de HA, instalaciones menos intrusivas, que con cable, mantenimiento simplificado, seguridad en locación y datos en vivo. Para mi opinión, yo como ingeniero, si tengo el recurso o me es rentable, utilizaría más la teoría flexible con fibra óptica. Me ahorraría mucho, pero mucho dinero. Ahora, TF con cable en disparos a pozo. Se puede utilizar en pozos desviados o pozos de producción para adquisición de datos y monitoreo de fondo. Soporta la de perforación con TF, monitoreo de colección de presión de fondo, aplicaciones avanzadas en pozos selectivos. Teoría flexible con cable eléctrico. Optimización de tiempos de determinación con servicios integrados de inducción, disparos, inducción. Disparos bajo balance y sobre balance. Capacidad circular antes y después de los disparos. Mayor alcance en pozos horizontales o de alta desviación. En teoría flexible con cable óptico. No, pues, esto aquí no, con disparos no la podemos meter. Nos falta un último tema que es el fracturamiento con tubería flexible. Aquí tengo un video preparado que explica, que trataré de explicar el fracturamiento con tubería flexible. Está en inglés, trataré de traducirlo y explicárselo. A ver, vamos a pausar la música de fondo. Vamos a agrandar. Trataremos de los subtítulos. Vamos a activar los subtítulos en inglés. Trataré de leerlos. Horizontal completions require more than just a cookie cutter approach to enhance completion efficiency. Aquí podemos ver nuestra unidad de tubería flexible, su unidad de control, su carrete colector, su cabeza inyectora, su cuello de ganso, y aquí tenemos el pozo al que vamos a hacer el servicio. Weatherford's vast array No me salen los subtítulos, of through tubing technologies, coiled tubing conveyance, and industry-leading composite bridge plugs can reduce trips in the wellbore and allow more efficient plug milling and wellbore cleaning. Aquí nos está explicando que tenemos una mayor eficiencia en la conexión, en el plug, de el hoyo, que en la eficiencia de limpieza del pozo. This animation will depict Weatherford's approach to the typical plug and perf multi-zone horizontal. Aquí nos va dice que aquí en este video es un completion process. Es un ¿cómo nos explica su típico su plug y de perforación perf de la multizona en completación horizontal, en su proceso de completación horizontal? Disculpen, esta no la puse yo. Es el Spotify de mi hermana, lo siento. The well is drilled, cased and cemented. Aquí tenemos un queso perforado y cementado típicamente de una operación de una típica operación completada que requiere dos corridas de coil tubing en uno. One with a milling assembly to prepare the toe and clean up any residual cement. Que les está preparando el ensamble de pie, o sea, de cabeza, para limpiar todo el cemento residual. And a second with tubing conveyed perforating guns. Y el segundo tubing con to perforate the toe, que se va a perforar allowing injection con las pistolas de perforación de cabeza con inyección creo que es con inyección de fluido. To the wellbore. Weatherford's Flowmax perforator allows this operation to be done in a single trip. Que dice que Weatherford hace esta operación
con un solo a través de, de una sola corrida, through the use of a flow-controlled valve. porque una válvula de control una válvula de control de flujo, Saving operators up to 30% of the cost que con esta válvula Waterford guarda un 30% o sea, se ahorra un 30% del costo for this routine wellbore service. de esta rutina de perforación de pozos. After locating the cement obstruction at the well Aquí, como podemos observar, tenemos el pozo perforado, sus paredes, su tubería de revestimiento, y aquí tenemos la sarta de tubería flexible. A continuación, la sarta tiene su flujo de fluidos de control. Va a perforar la cabeza o el pie, o el pie por el fondo del pozo. Lo va a reperforar el cemento. toe, circulation is increased to optimum milling rates to remove the cement and clean any debris. Once clear, the BHA can be pulled up hole to the Dice, una vez limpio, el BHA ya puede ser removido a superficie del agujero, llevado a superficie. initial perforating location. Ya una vez el flujo inicial de la perforación, Flow rate is increased to activate the Flomax el flujo de fluido, bueno, la tasa del flujo va a ser va a ser activada hacia su máximo flujo, valve, shutting que la off flow to the motor que la válvula shutting off, que es como su flujo mínimo hacia el below motor, and directing flow out the carbide jetting nozzles. que va a ser, que aquí dice que lo va a direccionar los hacia los orificios los orificios de yeteo, Once at a jetting pressure, a sand slurry is que ya se le va agregando presión para que se yetee hacia la formación, y va a ir se va a ir introduciendo la arena introduced to begin hacia adentro, jetting through the casing, cement, and porque se va a ir inyectando por el casing, por la tubería, y el cemento se va extending a extendiendo cavity into the a la reservoir. cavidad dentro del reservorio. This process can be repeated multiple Este proceso se repite times muchas until the veces, required quantity of perforation. que de las veces que se requiere las veces que se requiere la perforación. Aquí estamos esto ya lo podemos conocer como un fracturamiento hidráulico con tubería flexible. Esta operación lo está llevando a cabo Waterford. ¿A qué se refiere con esto? A que perforamos el pie de cementación o el fluido o el intervalo, y vamos a empezar a inyectar el fluido o el fluido fracturante hacia la formación. Vamos a tener perforando la capa de cemento que tenemos por la tubería de revestimiento, y vamos a empezar a tener el flujo de arenas, es el cemento, a través del casing, a través del espacio interior, a través del espacio anular. Vamos a introducir el fluido de fracturamiento por el espacio, por el diámetro interior, o sí, el diámetro interior de la tubería flexible, que va a ser inyectado hacia la formación, así rompiendo de forma de yeteo, rompiendo la tubería de revestimiento y el cemento para poder llegar hasta la formación. El residuo que tengamos de esta perforación se va a ir a través del espacio anular entre la tubería de revestimiento y la tubería flexible. Este proceso se utiliza las veces que se requiera para la perforación. Are made. Once complete, flow is switched to clean fluid. Cuando tengamos, aquí dice que cuando tengamos completo la operación de fracturamiento, la operación de perforación, el flujo será cambiado a un fluido limpio, a un fluido de limpieza, para limpiar toda
todos los sedimentos o las cosas que tengamos de cemento o de tierra. Fluid to flush the perforator. Then flow rate is decreased to open the valve. El perforador va a ir, va a ir disminuyendo el flujo, la tasa de flujo, que esto y abrirá la And allow válvula flow back to the motor. que permitirá que el flujo, permitirá el flujo hacia atrás y que el motor cambie. Which can be reactivated to aid in wellbore Cuando se sea activado en el agujero o en el clean pozo, out of any residual sand que ya esté limpio y que no tengamos nada de arena residual o material residual material from the perforating operation. de la operación de perforación. After the coiled tubing BHA is removed, Después de que el coil tubing o la tubería o la sarta de perforación del VHA de la tubería flexible sea from the removida wellbore, de, propellant-laden frac fluids are desde por el wellbore, la verdad no tengo bien bien entendido qué es el wellbore, así que vamos a buscarlo en Google así rápidamente en un traductor para poder hacer una traducción mejor. Wellbore, creo que es pozo, el pozo. Por el pozo, pumped from surface este, por el pozo, el Leiden frac, los fluidos de fracturamiento serán bombeados hacia superficie to fracture the formation. por la fracturación, the fluids are pumped from surface to fracture formation of pressure. ¿A qué se refiere con esto? Que a través del pozo serán serán bombeados desde superficie, el fluido de fracturamiento a la formación será, el fluido para fracturar va a ser bombeado desde la superficie a presión. As pressure builds beyond the compressive stress of the formation, ¿Para qué? ¿A qué para qué? Dice, para poder construir ese estrés compresivo en la formación y empezar a crear sus microfracturas y fracturar hidráulicamente. fractures form, splitting the rock apart. Por las fracturas que se crean a través de a través de las rocas. These fractures are then packed with propellant, Estas fracturas serán paquetes o diversas fracturas inhibiting them from closure. que tendremos que serán probablemente prevent them from closure, que serán como candidatas a cerrarse. Once the well toe has been prepared, perforated and fractured, fluid is Una vez que en pie será, bueno, well toe tampoco sé qué es esto, así que una mayor traducción vamos a buscarlo en Google. Well toe. Es como si fuera is pumped hydraulically es como si fuera a cabezal o en el fondo. Para ya una vez perforado y fracturado el fluido será bombeado push wireline hidráulicamente guns and empujando una línea las pistolas hidráulicamente empujará la línea de acero, las pistolas y los out plugs. into the horizontal Creo que los plugs son las conexiones. Plugs. Los tapones. Son tapones. Hidráulicamente será empujada la línea de acero, las pistolas y los tapones dentro, horizontal, hasta dentro horizontalmente. section of the wellbore to En la sección horizontal del pozo. isolate the previous zone. An electric current is sent down the wire line to activate the explosive power charge of the setting tool and initiate plug movement. ¿A qué se refiere con esto? Dice que, bueno, que dice, vamos a regresarle para poder explicarlo. The previous zone. Los tapones
wireline guns and plugs guns out and into the into the horizontal section of the post. wellbore to isolate the previous zone. Del pozo para aislar las zonas previas An electric current is sent down the y la corriente eléctrica será enviada hacia el cable hacia el cable de acero o hacia el cable eléctrico wireline to activate the para activar los explosivos explosive power charge of the setting de las cargas del poder de las cargas tool and initiate plug movement. y para iniciar en la herramienta el movimiento del tapón. Weatherford's FracGuard Micro composite Aquí va a empezar a explicar la herramienta Waterforce, que dice Waterforce tiene un del fracturamiento FracGuard Microcomposite, que su microcomposición de fracturamiento guarda plug features a new dovetailed slit las características del tapones, así como su design nuevo with 20% less metallic content contiene un 20% menos and de improved metales composite technology, creating que compone una tecnología improved, como que improved, vamos a smaller buscarlo. mill-out particles compared to previous FracGuard plug designs. Búscate improved. Mejorada. Designs. 50% less metallic content and improved Ajá. composite Y mejora la technology, composición creating tecnológica smaller creada mill-out más particles chica compared to previous por mill-out particles, por partículas comparadas FracGuard desde plug designs. de los diseños anteriores de los tapones. As the plug sets, the slips bite firmly into the casing. El tapón, los labios del tapón se adhieren firmemente dentro del tubo, del casing, While the multifaceted en su multifacética anti-extrusion system antidestrucción, en su sistema de antidestrucción del sistema de expands expansión and rubber element compresses. y sus elementos rubber, no sé qué sea, vamos a buscarlo, lo siento, pero creo que es un poco falla de traducción la mayor. Caucho, rubber es caucho. Y expande el caucho y los elementos de To lock in compresión a super tight seal para crear un sello capable capable of withstanding high pressure que puede soportar grandes presiones y and temperaturas temperature applications en up to aplicaciones. 10,000 psi and Puede aplicar en ambientes de alta presión, en altas temperaturas y sus aplicaciones van entre los 10.000 y 30, 300 degrees Fahrenheit. entre los 10.000 psi y 300 grados Fahrenheit. After the setting tool shears off the set plug, perforating Después de colocar la herramienta del tapón, se perfora. guns are activated. Ya una vez colocada las herramientas o los tapones, las pistolas con cargas explosivas son activadas para To perforar, create additional perf clusters para crear, para crear conductos in the zone. adicionales en la zona. Once wireline is pulled from the well, Una vez que la zona de la tubería de waterline, del cable de acero es una vez ya fracturada, frac fluids chase a pump down ball from se surface repite la until it operación. seats on top of the Se va a repetir como son tapones, los ponen seccionadamente, este se van a bombear desde, FracGuard vamos a micro ver, plug. As pressure builds, fractures are initiated and packed off with proppant. This pump-down plug and perf process is repeated multiple times until the required number of zones have been perforated and fractured. The multifunction vamos a explicar lo que acabamos de ver.
element compresses to lock in a super-tight seal. Si lo Perforating guns vemos are aquí, activated les to activan las create additional pistolas perf clusters para crear espacios adicionales de la in the perforación. zone. Once wire Aquí se va a line is pulled repetir. from the well, frac fluids chase a pump-down ball from Aquí aquí acabamos de repetir, aquí se repite la operación que hicimos con la teoría flexible. Se bombea fluido de fracturamiento desde superficie surface until it seats on para top of the frac hasta la cima del tapón. guard microplug. As pressure builds, fractures are La presión va a crear las fracturas o initiated las and packed off with microfracturas propant. sí se This van a crear las pump-down fracturas. plug and perf process is repeated Y aquí se va a repetir el proceso se repite multiple múltiples times veces. until the required number of zones El número de las zonas que lo requieran o el número de have tapones que been tengamos. perforated Aquí, por ejemplo, tenemos varios tapones. Son varios objetivos. and fractured. Y se fractura, se perfora y se fractura. Es lo mismo. Se repite el proceso. The multifunction Flomax valve can Aquí nos está hablando sobre la válvula Flowmax de su be multifunción. easily reconfigured Puede ser fácilmente from a reconfigurada high pressure low desde alta flow rate presión abrasive y un bajo flujo o una baja tasa de flujo perforator to a abrasivo por low perforador pressure, high hasta una presión flow baja, rate annular pero circulation con una tasa de flujo de circulación tool anular. by simply switching out the Esta herramienta puede ser simplemente top cambiada subcomponents. en de sus componentes de cabeza, This new sequence valve configuration is y nos está mostrando su nueva beneficial configuración, when drilling out la nueva configuración de la válvula para los beneficios de multiple perforación, composite plugs, para la composición de los tapones de perforación múltiple, as it allows higher circulation rates para seguir sus altas tasas de and circulación increased annular velocity e incrementar las velocidades during wiper anuales trips back durante to the los heel of viajes the well to flush the de milled plug debris to surface. para the flush, de Milo plug de los tapones de superficie. Typical circulation during these trips would be through the CTD motor, which has flow limitations. By activating the valve, the motor gets a rest and circulation rates can be greatly increased. Aquí nos está diciendo que por activar la válvula, o sí, la válvula, Can be greatly activating the CTD una circulación típica durante estos viajes puede ser a través del motor CTD, motor, which has flow limitation. que sus flujos están limitados By activating por the la valve, activación de la the motor válvula, gets a que puede rest ser el and motor, por la activación de la válvula, el motor puede tener el resto de get and rest, y la circulation rates can be circulación. greatly Los flujos de circulación pueden ser gratamente increased. incrementados. As the milling BHA El BHA, la locates the locación del first BHA, composite plug, del primer tapón que lo compone, circulation is increased to sufficient milling rate and the drift diameter clear-cut mill aquí se refiere a que el perforador levante la sarta, eh, empieza a engages the plug. circular y empieza a circular los fluidos y la presión aumente, Once the ball, top portion, slips y desde la bola de la punta más alta, o sea, como desde el tope, o bueno, desde la parte inicial de la herramienta and packing se assembly is reperfora. milled through, the lower mule shoe entry guide of the frac guard microplug continues downhole in front of the mill until it lands on top of the next plug in Se perfora hasta la the base well.
Y a la siguiente sección Weatherford's unique mule shoe design locks onto the lower plug to prevent spinning, and the milling se ve que un tapón más profundo, más digo, más bajo, process is vienen continued through several girando plugs para until a perforar wiper el trip is siguiente, para continuar con con el siguiente tapón, necessary to flush the milled plug que sean el viaje que sea necesario debris to surface. para de los tapones necesarios que se van a. Aquí estamos viendo que para poder limpiar o ya querer cerrar, bueno, no querer cerrar, sino que para poder producir todas las zonas productoras, o sea, todos los intervalos que probamos, metemos la sarta de perforación tubular flexible para perforar los tapones y así y así que quedar interconectadas las zonas de intervalos perforadas Weatherford is the only major supplier hidráulicamente. that manufactures our own composite. Dice que Waterford son los únicos que crean y manufacturan In estas our own composiciones state-of-the-art facilities with the y que contienen, que poseen los artefactos, las facilidades en los estados strictest quality controls. con sus estrictas cualidades de control, And our filament wound composite is stronger than y que los filamentos de la composición any molded son plug. fuertes, For los modelados de los outstanding tapones, reliability and performance, time y así tener una performar ganar más tiempo o optimizar tiempo after time. todo el tiempo, después o sea, todo el tiempo. To assist in the wiper trip process, the circulation rate is increased to the pre-calibrated switch flow of the Flomax valve, shutting off flow Aquí está calibrando el flujo de control de la válvula Flomax through the motor and directing all flow to the annulus. redirigir todo el motor, el flujo, o sea, que para que el motor vaya hacia atrás o redirija la dirección del motor. Maximum pump rate can then be achieved while pulling to vertical section of the well to flush out all milled plug debris. Look no Para further than atrás. Weatherford for comprehensive solutions to increase efficiency on your multi-zone horizontal completions. Que Waterford es una de las mejores empresas con eficiencia en las zonas horizontales, en las zonas horizontales múltiples de las completaciones. Y este es el video de perforación hidráulica, me parece. Fracturamiento con tubería flexible. Así se puede fracturar con tubería flexible. Ya lo vimos, ya lo expliqué, traté de traducirlo. Mi nombre es Juan Hernández Cruz. Gracias por por escuchar mi video. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.